Muy buenas a todos, aquí estoy con Marina, es una periodista de Ampunt, que es la radio pública valenciana. Bueno, Marina me ha contactado hoy mismo para hacerme unas preguntas sobre billetes, sobre por esta nueva emisión que va a haber de billetes, este rediseño, ¿no?, de los billetes de euros, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a un poquito la historia de los billetes de euros y más en general la historia de los billetes. Entonces, bueno, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que me va a preguntar, pero como Marina nada más va a colocar unos cuantos cortes dentro de su programa, pues he pensado que estaría muy bien grabar toda la conversación y dejárosla en YouTube para todos vosotros. Hola Marina, muy buenas tardes. Los billetes nacen, los actuales, en el año 1996, al menos su diseño. Ya hubo un concurso donde hubo bastante gente que propuso diferentes diseños y ganó Robert Kalina, que era un austriaco, que creo que trabajaba en el Banco de Austria, y bueno, pues sus diseños fueron los que gustaron, estos donde muestran los diferentes estilos arquitectónicos europeos, muestran en los billetes puertas, ventanas y puentes. Y esta fue la primera serie, esto fue un primer diseño que, bueno, pues creo que se empezó a imprimir estos billetes en el año 1998, en cualquier caso no entraron en circulación hasta el año 2002. Esta primera serie sigue hoy en día en circulación, son billetes que son de curso forzoso, son totalmente legítimos. A partir del año 2013 entró una segunda serie, es la que se llama la serie Europa. Se llama serie Europa porque aparece Europa, ¿no? El personaje mitológico aparece en los motivos de seguridad. Y bueno, pues primero en el año 2013 entró la de 5 euros, en el 2014 la de 10, en el 2015 la de 20, y así hasta el 2019, que entraron los de 100 y 200 euros. Y el de 500 euros, pues claro, como ya no va a circular el billete de 500 euros, pues se eliminó y nunca va a haber un billete de 500 euros serie Europa. Y entonces, bueno, pues estas son las dos series que tenemos actualmente, la primera y la segunda serie Europa. Dicho de manera un poco bruta, la serie de un billete es como decir el diseño de todo el cono monetario. El cono monetario es todo el conjunto de billetes que tenemos, ¿no? Pues entre 5 euros y 200 euros, pues ese es el cono monetario actual. Bueno, pues entonces la serie sería el diseño coherente de todos estos billetes y que se hace en una emisión en un momento determinado. Más o menos así dicho un poquito de manera un poco bruta, yo creo que sería así. La firma de los billetes tiene más importancia antes que ahora. Vale. Al principio, cuando se propusieron los primeros billetes, estamos hablando del siglo... Bueno, hubo billetes antes del siglo XVIII, pero muy pocos. Y durante todo el siglo XIX igual, los billetes, durante buena parte del siglo XIX igual, los billetes eran, digamos, canjeables por monedas de oro o monedas de plata. Entonces la firma era algo muy importante porque era la persona que él personalmente estaba aceptando que ese billete podía ser cambiado. Y de hecho en un primer momento hubo banqueros que se fueron a la cárcel. Porque emitieron más billetes. Claro, enseguida vieron el negocio. O sea, primero emites billetes, dices, no, pues este billete vale por tantas monedas de oro. Claro, pero ya enseguida dices, oye, si emito más billetes de las monedas que tengo aquí, ¿no? Si todo sale bien, maravilloso. Claro, el problema está que luego no sale bien. Y de hecho, la persona que inventó el billete moderno, que es Palmroth, del Banco Central de Suecia, en el año 1667, me parece, se fue a la cárcel. Vale, o sea, ese hombre al poco tiempo de emitir los billetes se fue a la cárcel. Y eso mismo pasó con muchos de los primeros banqueros que emitían billetes. Ellos daban su rúbrica diciendo, no, yo estoy asegurando que estos billetes pueden ser canjeados. Claro, pero como has emitido más billetes del oro que tienes, luego cuando te vienen a pedir el oro, da la casualidad, que no es casualidad, que todo el mundo viene a la vez a pedirte el oro. Entonces no lo tienes y te vas a la cárcel. Bueno, esto hoy en día ya no es así, obviamente. Primero porque los billetes no son canjeables. Yo no puedo llegar al Banco Central Europeo o al Banco de España y pedirles que me den con un billete de 100 euros pues su equivalente en oro. No, simplemente no puedo, no se puede hacer eso. Si se pudiese, no se emitirían tantos billetes, obviamente. Y lo segundo, porque
La cabeza del Banco Central Europeo, en este caso Lagarde, ahora mismo, pues no es la responsable de todo lo que haga el Banco Central Europeo. De hecho, bueno, ya sabemos que Lagarde es una persona, concretamente ella ha tenido sus problemitas legales, ¿no? Entonces, esta firma es una cuestión más bien testimonial, ¿no? Es una cuestión, por un lado, honorífica por parte de los, directores del Banco Central Europeo. Por otro lado, pues bueno, pues no deja de ser, sí, en cierta forma una cosa más de seguridad, o como quieras decir, ¿no? Como que este papelito vale algo porque viene esta firma. Entonces, en el caso concreto de los billetes de euros, ha habido 4 firmas, de los 4 presidentes del Banco Central Europeo, hasta ahora, Trichet, Duisenberg, Draghi y Lagarde, en ese orden. Bueno, habría que definir billete, lo cual no, o sea, entra dentro del debate, ¿no? Pero bueno, se puede entender que hubo un precedente muy antiguo, en el siglo XIV, en China. Con la dinastía Ming estuvo ahí con problemas y entonces ellos lo que hacían eran emitir unos vales, que eran billetes. Además son muy bonitos porque aparecen representadas las monedas a las que equivale el billete, ¿no? Sí, eso también hicieron en Estados Unidos, a las primeras emisiones. Bueno, luego el billete en Europa arranca en Suecia en 1661, si mal no recuerdo. Fíjate que ese billete llevaba la firma de 16 banqueros. O sea, claro, o sea, fíjate lo importante que eran las firmas, ¿no? Y luego acabaron la mitad de ellos en la cárcel, como os digo. Entonces, bueno, eso fue como un primer arranque, fue fundamentalmente por fines prácticos, porque en esa época Suecia no tenía oro, no tenía plata, hacía monedas de cobre, eran pesadísimas. Cuando digo pesadísimas, son las monedas más pesadas que se han hecho en Europa, monedas de 60 kilos, una cosa así. O sea, entonces, una cosa práctica, no nadie podía llevar esas monedas de un lado a otro, ¿no? Entonces se inventaron el billete. Bien. Luego ya el billete como forma de emitir deuda, eso ya aparece a finales del siglo XVIII. Banco de Inglaterra, Banco de Francia, el Banco de San Carlos en España, era digamos lo que hoy en día serían los precursores del Banco Nacional, o de los bancos nacionales actuales. Eso ya viene a finales del siglo XVIII, el último tercio. Y luego ya durante todo el siglo XIX ya es donde se va asentando. Tardó mucho en asentarse el billete, porque, claro, la gente estaba acostumbrada a que la moneda no fuese fiduciaria. Fiduciaria significa que vale más de lo que es realmente. O sea, hoy en día un billete de 100 euros, como tal, no vale nada. Eso es un cacho de papel, ¿no? Sin embargo, nosotros le otorgamos un valor. Eso es algo que la gente no estaba acostumbrada a utilizar oro y plata. Entonces, que la gente aceptase el papel como dinero era un problema muy grande, por un lado. Por otro lado, eran billetes que por lo general tenían un valor muy alto para la época. O sea, si hablamos ya, por ejemplo, los inicios del Banco de España y demás, pues había billetes de 5.000 pesetas. 5.000 pesetas para la época era una auténtica exageración. Es como si hoy en día emites un billete de 100.000 euros o 50.000. O sea, la inmensa mayoría de la gente no había tenido nunca 5.000 pesetas, ¿no? Entonces, por eso tardaron mucho en aceptarse y en utilizarse como monedas de cambio. Y luego también en el siglo XIX hay un proceso que a mí me resulta muy interesante, y es como al principio había libre emisión de billetes por parte de entidades privadas en muchísimos países, ¿no? Había bancos privados, como, vamos a imaginar hoy en día que el Banco Santander, no un banco tan grande como el Banco Santander, estas antiguas cajas de ahorros, ¿no? No sé, la caja de Palencia, la caja de Burgos, como que esos banquitos pequeñitos emitiesen sus propios billetes para la circulación en la propia ciudad o en el entorno, ¿no? Entonces esto es algo que se dio en muchísimos países, tanto de Europa como de América, y luego hubo pues una forma progresiva, unos países más rápidos, otros más lentos, en la que los bancos centrales fueron acaparando la emisión de billetes, monopolizando la emisión de billetes, ¿no? Y esto, bueno, en Europa ya a finales del siglo XIX todos los billetes emitidos eran por parte del Banco Central. En América, en Hispanoamérica, pues hasta los años 40 del siglo XX todavía se seguían emitiendo billetes privados. Bueno, a ver, de los primeros billetes no lo sé.
sé que los billetes chinos estos son muy caros. Yo no te podría decir un precio exacto. Sí que más o menos un billete del siglo XIX del Banco de España bien puede costarte, bueno, los hay más o menos baratitos de 300, 500 euros, la notafilia clásica, pero digamos los raritos ya te metes en 5.000 euros, 8.000 euros, ya los más caros pueden andar entre los 20 30.000. O sea, que un billete español pase de 30.000 euros ya es raro. Los hay, ¿eh? Hay que se han pagado por ellos casi 100.000 euros. O sea, no sé muy bien cuánto será el récord. Creo que el récord pasa de 100.000 euros, pero bueno, los hay. Pero bueno, ya digamos que en una horquilla de 20 30.000 ya tienes billetes muy, muy, muy raros del Banco de España. Claro, luego hay otros billetes porque aquí al final es oferta y demanda, ¿no? O sea, no es que sea por una cuestión histórica o no exclusivamente. O sea, hay billetes que no son tan raros como otros, pero que son más demandados, que es el caso del Banco de España, ¿no? Entonces hay emisiones privadas de bancos pequeñilos. O sea, a lo mejor puedes encontrar un billete único por 6.000 euros, por ejemplo, que bueno, pues es un desembolso fuerte, pero no deja de ser una pieza única, ¿no? A lo mejor una pieza única del Banco de España te puede costar 50.000 euros. Dentro de España es el billete clásico, ¿no? Lo más caro. Billete clásico es siglo XIX, básicamente. Luego, en el siglo XX, pues también hay algunas rarezas, pero dentro de los billetes más o menos comunes, muchas veces nos fijamos, o se fija la gente en el número de serie. Esto es un poco curioso para el que viene de fuera. O sea, resulta que el billete, obviamente, lo que importa es la conservación, y esto es cada vez más importante. O sea, que la conservación esté perfecta. No tiene que haber circulado, no tiene que tener ningún doblez, no tiene que tener ninguna arruga y nada por el estilo. Luego, y además, los coleccionistas de billetes son un poco frikis en muchos casos y se fijan en unas cosas que si el centrado está no sé qué, y hay veces que yo no soy capaz de diferenciar entre un billete y otro, y digo, ¿y por qué has pagado 10 veces más por este? No, porque una casa certificadora le ha puesto un numerito más, bueno, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, el billete tiene que estar perfecto. Y luego, dentro que el billete esté perfecto, es muy importante también el número de serie, especialmente para el billete, vamos a llamarlo desde la Guerra Civil en adelante, ¿no? Haciendo una clasificación un poquito gruesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta tener parejas de billetes, parejas correlativas que se llaman, o sea, que tener los billetes de 2 en 2 y que los números de serie sean seguidos. O tres billetes seguidos, ¿no? O que tenga el número capicúa. Eso, por ejemplo, eso se paga muy bien, si el número de serie es capicúa. O, por ejemplo, bueno, esto ya sí que es ya el pro del pro, o sea, encontrar el número de serie que sea el día de tu cumpleaños, o el día que te casaste, o cosas así. No estoy en ese nivel. Claro, eso ya es muy difícil, pero bueno, si has encontrado... Sí que hay comerciantes que, por ejemplo, cuando ven que un número de serie es una fecha, compran ese billete intentando buscar una persona a la que esa fecha le recuerde algo, ¿no? Pero bueno, no, lo más así son los números de serie que sean en parejas, en tríos, que tengan numeración baja. Los más importantes son, claro, cuanto más bajo sea el número de serie, más caro es. Si, por ejemplo, un número de serie tiene numeración 5, en vez de 5... O sea, pues esto es un poco como lo de la lotería, ¿no? Los números bonitos, ¿no? Pues más o menos algo parecido. A la gente le gusta ese tipo de cosas. O sea, una moneda está pensada para perdurar. O sea, si nos vamos a la parte más antropológica de lo que es el concepto de moneda, ¿no? O sea, se utilizó el metal porque el metal era perdurable, ¿no? Pues podríamos haber hecho algo, o sea, habernos inventado monedas hechas con corcho, pero claro, el corcho no es tan perdurable, ¿no? En cambio, el billete, cualquier cosa le estropea. O sea, hay colecciones de billetes deshechas, también de monedas, pero más de billetes, por humedad, por fuego, por ratones, por hongos, etcétera, etcétera. Hay que conservarlo perfecto. Entonces no es que solamente sea un cacho de papel, es que tiene que estar muy bien. Entonces solamente el que esté en un lugar húmedo ya puede destrozarlo. Dejas una colección de billetes en un lugar húmedo y lo dejas 10 años y es que probablemente la hayas deshecho, ¿no? Entonces sí, efectivamente eso es un problema y es un problema serio para los coleccionistas de billetes. Lo cual también hace que valoremos más encontrar un billete del siglo XIX que esté en perfecto estado, ¿no? Porque han pasado a lo mejor 150 años y el billete sigue impoluto, como el día que se hizo.
¿no? Incluso el olor, los coleccionistas de billetes huelen el billete, ¿no? Eso también es una cosa un poco friki que hacen. Huelen el billete porque para ellos, o sea, son capaces de diferenciar el olor original del billete. Y a lo mejor si ese billete ha estado lavado, planchado, obviamente un billete lavado, planchado no se paga tanto como un original. Pues entonces, claro, esos jabones que han utilizado para el lavado son capaces de detectarlo a través del olfato. Pues nada, Marina, muchísimas gracias y nada, cuando quieras, estás invitada al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuando quieras podéis contar con nosotros. Un saludo.